¿Te has preguntado a cada momento desde dónde estás hablando, desde dónde estás pensando, si estás pensando desde el amor, si estás pensando desde el miedo, si eso que percibes es desde el matiz del amor o desde el matiz del miedo? Eso es una interesante interrogante que hoy vamos a estar hablando aquí con el maestro Luis Enrique Díaz, quien está con nosotros desde Panamá, maestro de un curso de milagros, quien nos acompaña a partir de este momento para responder algunas inquietudes que nos han hecho llegar también con relación a las enseñanzas de la filosofía de vida de un curso de milagros. Gracias por ceder tu espacio y tu tiempo para que hablemos de lo que nos apasiona y además de lo que se ha vuelto una filosofía de vida. Así es. Así es. Pero en primer lugar, Luis, me gusta a veces preguntarle eso a los maestros, ¿por qué un curso de milagros y no otra filosofía, no otra forma? ¿Por qué Luis escogió esto? ¿Por qué Luis Enrique Díaz escogió esto? Bueno, yo diría que el curso de milagros me escogió a mí. Ok. Porque dentro de todos los caminos que hay para conseguirse, para encontrarse, para saber realmente qué somos, y que siempre esa es la pregunta que nos hemos hecho yo creo que desde el mismo momento en que abrimos los ojos en este plano, en este mundo de la forma. El curso de milagros llegó a mí como, yo diría como la guinda para toda mi búsqueda. Uh-huh. El curso de milagros para mí representa la transformación total de mi sistema de pensamiento que en algún momento yo atesoré y que descubrí que realmente no me daba lo que yo sentía que andaba buscando. Y el curso de milagros realmente no te da nada. Lo que hace es deshacer todo tu sistema de pensamiento de una manera amorosa para que confrontes todo aquello que habías seguido, entendiendo que todo lo que la búsqueda que tenías siempre era hacia afuera, buscando y buscando. Y te das cuenta que todo lo que logras al final no te da el sentir o la experiencia que tienes cuando sigues los postulados de un curso de milagros y las enseñanzas del maestro. Hay un vacío siempre, y ese vacío siempre pareciese hasta un poquito controversial decir esto, porque en el vacío encuentras a Dios, pero no sabías cómo manejar ese vacío. Ese vacío no sabes cómo manejar. Y cuando aceptas ese vacío, pero ya de una manera amorosa, llega el conocimiento y esa certeza que te da que ya no se basa en conceptos, sino en una experiencia. Y para mí el curso de milagros ha sido ese camino y ese encuentro conmigo. Porque este personaje, como tú llamaste, Luis Enrique Díaz, realmente es un personaje para transitar este camino, pero nuestra verdad va más allá. Encontrar esa verdad, aunque no lo creamos, está en ese vacío que luego se hace una plenitud maravillosa. Y eso ha sido mi camino. Porque te digo que el curso de milagros me encontró a mí, porque a pesar de que yo andaba en una búsqueda, nunca pensé que el curso de milagros era lo que realmente me iba a dar esa experiencia. Porque hubo muchos caminos los cuales emprendí desde muy joven en esa búsqueda, por supuesto. Pero luego el curso de milagros llega en un momento que pareciese que no lo andaba buscando, pero realmente sí. Estaba allí y me encontró. Mira, Luis, tengo una pregunta aquí, por cierto, de Kenia, de Panamá. Nosotros hablamos de vacío, la verdad es que me identifico mucho contigo con el tema del vacío y lo preguntaba a otro maestro también en otra entrevista, pero hay personas que más que vacío a veces más bien necesitan esos espacios o es la percepción, ¿no? Por ejemplo, por lo que nos escribe Kenia, dice,
La pregunta que me gustaría hacer es cómo salir de la resistencia del ego cuando la vida se vuelve una mañana de actividades supuestamente importantes y complicadas que te dejan agitada, agotada físicamente, porque dentro de esa vorágine de hacer no se encuentra espacio para tranquilizar la mente y tomar clases de un curso de milagros. ¿Cómo se elimina esa falsa percepción de que el tiempo no alcanza? De que el tiempo no alcanza para todo lo que ella tiene que hacer. Y bueno, la verdad es que yo conocí a Kelly en clases de un curso, pero ya no está asistiendo y entiendo que es que dice que le falta tiempo para eso. Fíjate que esto es un camino que requiere un compromiso con nosotros, porque yo lo entiendo perfectamente, porque este sistema está hecho para que tú no tengas tiempo y pareciese que estuvieses en el tiempo, pero justo este sistema está para que tú no encuentres tu verdad. Y a veces cuando estás buscando ese tiempo para ti, se incentiva la culpa. Se incentiva la culpa porque este mismo sistema nos lleva a que estemos en actividad, porque tiene todas las premisas, reglas y leyes para que nosotros creamos que debemos hacer cosas, y en ese deber yo me aprisiono en un sistema que me hace sentir culpabilidad cuando yo requiero ese espacio para mí. Y en ese espacio para mí me encuentro. Mientras tanto ando en la búsqueda, que se convierte en una carrera sin fin. Yo digo siempre como esa imagen del burrito con la zanahoria adelante, que vas en la búsqueda, o como el hámster que está en la ruedita corriendo, y no se consigue, porque el sistema está hecho para eso. El sistema está hecho para que busques y busques y busques, y como dice la premisa del ego, busca pero no hallas. Porque todo lo que consigues, reconoces después que no te da la plenitud que ya tienes por derecho a conciencia, por ser el Hijo de Dios, y que se te ha olvidado. Y en ese olvido estás metido en un, como se llama, el mundo de la ilusión, como lo hemos llamado, buscando, pero no consiguiendo. Entonces, es necesario que nos tomemos esos espacios de reflexión. Es necesario que confrontemos ese sistema de pensamiento hasta el cual yo he estado y que todavía avalo, porque hay una culpabilidad en no hacer lo que se debe. Yo siempre le digo a los que trabajan conmigo, realmente estás haciendo lo que te hace sentir en paz, lo que te hace sentir bien. Realmente estás en ese camino, porque revisa si lo que estás haciendo es lo que debes, lo que has aprendido. El sistema más bien me aprisiona y me atrapa. Y en ese momento es cuando recuerdo que ese sistema es ego. Es un sistema en el cual yo estoy todavía no me doy cuenta o no confronto eso. Va a llegar un momento en que Kenia, por la misma vorágine del mundo, va a tener que hacer un alto. Porque el mismo curso te dice, tú no sabes que has estado en miedo, tú no sabes que siempre estuviste en miedo. Cuando lo reconoces y cuando llega un momento en que la situación se vuelve tan fuerte en tu vida que te confronta y te hace sufrir, puede ser que en ese momento decidas hacer un alto. Y puede ser que comiences a mirar las cosas de otra manera, elegir de otra manera. Pero seguro que en algún momento lo va a hacer. Sí, seguro que así es. Mira, tengo otra pregunta aquí de Thais. Thais es estudiante del curso, dice, cuando uno es estudiante de un curso de milagros, o sea, creo que ella le han llegado esos casos, dice, los que oran a Dios pidiendo que les cure su enfermedad, ¿Dios los escucha y les hace el milagro? O sea, los que no son estudiantes del curso. ¿O están errados en la forma de pedir? Aún pidiendo así a Dios, ¿Dios les concede el milagro?
Dios siempre está en ti y tú estás en Dios. Tal vez el que no lo escuchas eres tú, porque realmente has acallado esa voz que está en ti. Cuando tú pides, estás pidiendo de una manera que el curso te dice que la única manera de orar y de pedir es reconociendo realmente lo que tú eres. Porque en ese pedido no sabes qué pedir. De hecho, se te dice, el ego no sabe qué pedir, no sabe qué preguntar y no sabe qué responder. Y en todas esas preguntas y esas respuestas, jamás tienes la verdad que eres el santo hijo de Dios e inocente. Yo descubrí ante tantos pedidos, que el único pedido que debes tener es el de mantener la paz. Es uno de los tips que le doy. Si de verdad mi anhelo es mantener la paz y procurar la paz de Dios en mí, todo lo demás se da por añadidura. Todo lo demás llega, todo lo demás va viviéndose en experiencias. Y en esas experiencias reconoces realmente lo que tú mereces y lo que tú quieres. Porque en este plano todo lo que alcances siempre va a ser efímero. Pero la plenitud que tienes cuando estás en Dios, reconoce y ve todo con amor. Y todo lo que llega siempre es de manera amorosa. Porque tu visión cambia. Tu visión cambia cuando reconoces que este mundo no es el que quieres. Este mundo realmente no te da lo que realmente eres. Hay un mundo más allá y los últimos ejercicios nos lo dicen. Que hay un mundo más allá del que yo deseo. Está en la mente. Y cuando realmente tu único propósito es la paz, que el curso te lo dice, tu propósito de este curso es que alcances la paz. Reconocerás que en la paz, la voz de Dios está en ti y la voz de Dios te hablará. Hay otra pregunta de Marcela desde Quito, Ecuador. Dice, ¿cómo sé que estoy cumpliendo con mi misión aquí? ¿Qué indicios me dan mis guías espirituales para saber si estoy en lo correcto, si estoy en la dirección correcta? Si estás estudiando el curso de Milagro. No, no lo está estudiando. ¿No lo está estudiando? No. Bueno, lo voy a conoce, decírselo. bueno, a través que ha visto los programas y eso. Voy a decírselo de acuerdo a lo que el maestro nos dice en el curso de Milagro. Tu único propósito aquí es despertar. Despertar del mundo de la ilusión. Ese es el único propósito que tenemos. ¿Cómo entenderlo? Practicando cada vez más el perdón al pensamiento y a la creencia de que soy culpable por no alcanzar aquellas cosas que el mundo me ofrece. Esa culpabilidad es la que me ha llevado a no saber mi propósito. La voz que habla por Dios es perdonar todas las creencias que el mundo me muestra y todas las creencias que he tenido para que surja realmente la voz de Dios y me diga que realmente soy inocente. Y en esa inocencia transito el camino con perfecta paz, porque la misma culpabilidad de no creerme merecedor del amor y de la paz hace que yo siga en una búsqueda incesante que realmente no me va a dar nunca lo que realmente ya está hecho por derecho de conciencia. Ya yo soy pleno, ya yo soy abundante. Pero mi sistema de pensamiento me dice lo contrario. Ese sistema que no es mío, que ha sido buscado de manera sin paz para entrar en ese sistema de pensamiento de él. Pero realmente mi propósito es despertar. ¿Cómo sabe ella cuando está en el camino correcto, cuando siente paz? Lo que está haciendo le da paz, por ejemplo. Pero no es lo que tú hagas, es realmente que todo lo que tú decidas, lo decidas desde esa paz. Desde la paz, ¿ya? Sí, porque lo que tú alcances afuera nunca te va a dar paz. Realmente es la visión con lo que tú consigas lo que estás buscando en el mundo. Porque hay dos maestros, el maestro del amor y el maestro del miedo.
Que era Si lo lo que haces hablábamos al principio, ¿no? La pregunta. Ajá. ¿sí? Si lo haces desde el maestro del amor, todo va a ser una consecución a la paz, porque realmente ese ha sido tu propósito. El propósito lo tenemos que poner nosotros. Ya. Y desde allí dejarnos guiar por el maestro real, que es el maestro de la paz. Excelente. Mira, Luis, hay unas preguntas aquí también. París, desde Venezuela, dice, ¿cómo hago para soltar el apego de la gente que quiero? Porque ahorita con la pandemia casi no puedo compartir con mis nietas y también me da mucha tristeza de la gente que está lejos y que no puedo compartir físicamente con ellos. Extraño, por ejemplo, a mis hijos cuando paso muchos días sin verlo. Es algo que no he podido superar. Sí, yo creo que todos hemos pasado por eso, no solamente por lo de la pandemia. Ujú, Nosotros vivimos en apego ujú, y hemos hecho apegos porque hemos tratado de suplir esa plenitud que somos con relaciones y con situaciones y con experiencias. ujú, Todas las relaciones que hemos tenido en este mundo son relaciones que, aunque no lo creamos, las hemos hecho especiales justamente para satisfacer ese vacío. Y creemos que al tenerlos, satisfacemos el vacío y cuando no están, ese vacío se hace cada vez más intenso. Si entendemos que la plenitud y el sentirme completo está en mi búsqueda interior, en mí, ujú. y qué es lo que representa Dios, qué es lo que ha representado a nosotros Dios, que lo podemos llamar con cualquier otro nombre, pero realmente es la fuente, es mi origen, mi verdad. Cuando esa búsqueda interior comienza, nos empezamos a dar cuenta de que todos mis hermanos forman parte de mí y que donde quiera que estén, siempre va a haber esa experiencia del amor en cualquier lugar. Porque, por supuesto, a todos hemos pasado porque cuando creemos que este mundo de las formas es real y de Ujú, que todo lo que estamos viviendo en este mundo y estas experiencias forman parte de un sistema que nos va a quitar el vacío y nos va a dar aquello que andamos buscando, nos aferramos a eso. ujú. Yo no, yo no dejo de pasar por esa experiencia. Día a día Claro. trabajo mi mente para entender que la plenitud está en mí, reconociendo que estamos viviendo en un mundo tan cambiante y ahora muchísimo más. Ujú, Pero fíjate que esta experiencia de la pandemia ha sido una ujú. experiencia maravillosa para aquellos que han tenido que obligadamente entrar en su mundo interno, reconocer esa búsqueda interna, ese mundo interior. Para mí ha sido una experiencia maravillosa porque me ha dado más tiempo para estar conmigo y reconocer la verdad que existe en mí para poder extenderla. La soledad, cuando nos sentimos solos, es el miedo a estar conmigo, es el miedo a reconocerme, porque nos hemos acostumbrado a un sistema a que la búsqueda siempre es hacia afuera y que si tienes a alguien y tienes a algo, estás seguro, lo cual es una falsedad, porque tu seguridad está internamente en ti. Todos hemos pasado en estos momentos por momentos de soledad, entre comillas, y esa soledad nos ha dado la experiencia o nos ha dado la oportunidad para reconocernos, para estar cada vez más con nosotros. Y hay mucha gente que incluso muchos hermanos que en estos momentos han sacado cualidades, han sacado aquello que estaba, esa creatividad que estaba dentro de ellos y que no se habían atrevido a sacarla porque necesitaban algo que los obligara. Entonces en ese espacio de soledad se te está dando una oportunidad para que tú reconozcas lo que eres. Es una oportunidad maravillosa, pero es necesario que lo reconozcas, que entiendas que ese espacio es tuyo y que cuando vas hacia adentro, la voz de Dios te habla. Y no te va a hablar tal vez como una voz que tú escuches en otro lugar, sino esa parte interna en ti que tú habías acallado
y que era necesario que surgiera para que esa creatividad que vive en ti, los dones de Dios, los dones que has tenido, surjan y se manifiesten. Es una Mucho miedo oportunidad a la maravillosa. soledad. Hay mucho miedo a la soledad, ¿verdad, Luis? Sí, y ese miedo a la soledad es justo porque es un sistema, el sistema ego es siempre buscar algo que te haga sentir completo. Y lo que no sabes es que estás proyectando un mundo donde la culpabilidad siempre está proyectada en algo, en alguien o en alguna experiencia. Entonces, cuando ese alguien no está, lo vas a culpar de tu vacío. ¿Sí? Entonces, justo porque el sistema está hecho para eso. ¿Qué nos recuerda el Espíritu de Dios? Que no hay culpa, que no hay culpable, que la inocencia está en mí, pero que cuando la reconozco, la puedo reconocer en cada uno de mis hermanos y en cada una de las situaciones. Reconociendo que en un sistema de percepción cada quien piensa de una manera diferente. ¿Sí? En un sistema de percepción no se puede conseguir la unidad, y la unidad se consigue adentro, internamente. Cuando la consigues internamente en ti, puedes conseguirla en cada lugar, en cada espacio y en cada hermano. Tengo otra pregunta, Luis. Estaba conversando con un familiar ayer. Obviamente voy a omitir un poco el nombre, pero me vino a la mente conversando con esta persona, una pregunta que me pareció así como bastante, bueno, a mi percepción significativa. Dice, ¿cómo superar fuertes impactos emocionales como por ejemplo accidentes de tránsito o enfermedades de gravedad donde has estado a punto de lo que diría la muerte física, ¿no? Y, y luego se repite esta circunstancia y sientes mucho miedo, o sea, como que vuelves a repetir y hay ese temor y es difícil de superar. ¿Cómo se puede trabajar eso? Por Hay que ejemplo, porque recordar, también he visto a personas que han tenido un accidente de tránsito terrible y con los años, por ejemplo, no pueden ni siquiera ir al volante o no pueden manejar porque como que reviven eso. O está una situación que estuviste de gravedad y de pronto ves como reflejado en el escenario algo parecido que te recuerda ese momento de dolor, de dificultad y vuelves como a entrar en pánico, ¿no? En miedo. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo se puede asumir eso? muchas veces se necesita ayuda de un terapeuta, Ujú. pero en el fondo lo importante es hacer ese cambio en la percepción, ir a la causa, que es lo mental. El curso de Milagro nos dice que todo el pensamiento que estás resguardando en este mundo y que valora el cuerpo es justamente identificarte con algo que siempre te va a disminuir y siempre te va a poner en minusvalía. Cuando nosotros nos identificamos con la mente ilimitada, la mente de Dios, comenzamos a vivir experiencias distintas e incluso puede venir hasta una experiencia corporal totalmente distinta. La que el mundo le ha llamado milagro, pero que realmente es el milagro que se hace en la mente cuando cambiamos la percepción. El sentir que hemos perdido condiciones por alguna situación como esa que tú estás hablando, es justo el haberme identificado con algo que es justo una creencia y que valora mucho el cuerpo. Identificarse con el cuerpo es una disminución de mis facultades. Identificarse con el cuerpo siempre es una limitación, porque el cuerpo es limitación, la mente no. La mente se expande, la mente es ilimitada, y cuando la mente entra en ese espacio ilimitado, pueden haber muchos cambios incluso en el cuerpo. Porque el curso nos dice que la enfermedad no existe, que no puede ser vulnerado, que no puede ser atacado. Y yo he vivido experiencias con personas las cuales se han sentido limitados incluso físicamente, y cuando comienzan a cambiar su sistema de pensamiento, su manera de pensar, y se transforma su mente, uniéndose a una mente ilimitada, hay cambios en su cuerpo.
En el 2017 yo viví la experiencia de que mi hija menor se fuera de este plano a raíz de una situación que entiendo que fue su decisión. Y yo siempre me decía que no había nada más difícil, y esa era la experiencia que tenía que vivir, que se fuera primero una hija que un padre, o que se fuera un hijo primero que un padre, porque era muy difícil para el padre aceptar eso. Entender que la verdad es ilimitada, que la vida es ilimitada, que la vida es eterna y que podemos tener experiencias corporales transitorias acá, fue mi experiencia. Y entrar nuevamente en ese camino de la paz requería que yo bajara mis defensas, todas mis resistencias a aceptarlo y escuchar la voz de Dios. Incluso en ese momento era como clamar por la voz de Dios, porque te sientes hasta culpable, porque tú, porque yo, porque esto, que no pude hacer o que... ¿Qué faltó por hacer eso? Y reconocí la inocencia en ella y la inocencia en mí. Reconocí la experiencia que tenía que vivir, experimentarla, para perdonar todo aquello que en algún momento pensé y que ahora reconozco que no era verdad. Y transitar ese camino, por supuesto, desde el mundo no es fácil. Pero cuando te dejas guiar realmente por la voz del amor, por la voz de Dios, entras en un estado de paz que lo abarca todo. Y reconoces que la vida jamás ha terminado y que esa niña que se fue aparentemente sigue viviendo en mi corazón plena y me acompaña siempre. Y esa compañía hace sentir que mi corazón esté cada vez más grande y pueda dar, incluso en esas situaciones, una palabra, un gesto o un silencio a aquellas personas que pasan por esa situación, acompañándole. Y no lo hago yo, lo hace el Espíritu de Dios en mí cuando yo permito ser un vehículo para eso. Porque si lo hago desde mí, siempre va a haber una limitación. Mi mente tiene que estar dispuesta a eso. Y como te dice el curso de milagros, lo único que necesita es que tú hagas el espacio o que estés disponible para que yo te guíe. Y en esa guía siempre van a haber las situaciones y las experiencias que tú requerías aprender, pero que llegarán a través de muchos hermanos, de muchas situaciones que tú les tenderás ese amor. Y ese amor siempre viene desde la vida. Yo siempre, cuando trato de esas cosas como terapeuta, esas situaciones, siempre busco que entiendan que no somos este cuerpo ni este personaje, que somos más que eso. Y nos permitimos incluso ir más allá y ver las facultades que podemos tener y las cualidades que podemos extender cuando soltamos esa creencia de lo que somos. Así como hablábamos antes, el personaje que soy, Luis Enrique, pasa a ser el Hijo de Dios ilimitado, guiado por una guía que está más allá de lo que yo creí de mi experiencia. Porque tenemos que reconocer que cuando nos ascribimos esa identidad que el mundo nos da, esa identidad siempre está limitada por las creencias, por lo que me dijo mamá, por lo que me dijo papá, por lo que me dijo una figura de autoridad, por lo que yo me identifiqué, por una profesión, por todo eso. Y todo eso es limitado, porque siempre vas a tener miedo de perderlo y siempre vas a tener miedo de no alcanzar aquella expectativa que crees que el mundo te debe dar. Y como el mundo es cambiante, jamás podrá darte esa expectativa que tú crees que te merece. Esos son los cambios que hay que hacer. Algo en especial que se pueda hacer para transitar del miedo al amor, o sea, o más estar desde la percepción del amor o del reflejo del amor aquí, en lugar de seguir en el miedo y el sufrimiento. Esto es una práctica de día a día, porque, como te dije anteriormente,
Tú has estado en el miedo, pero no sabes que has estado en el miedo, que has estado viviendo el miedo. ¿Por qué crees que el miedo es estar en un estado de pánico total? Realmente no es eso. El miedo es un estado de minusvalía que no te da plenitud. Entonces, ese sistema diariamente está instaurado en la mente y necesitas despertar de ello. ¿Qué hago yo? ¿Qué hace Luis diariamente? Al abrir mis ojos en la mañana, paso mi espacio con mi ser interno, con mi maestro interno, medito. Yo le digo a todas las personas que mediten, que tengan espacios de meditación, porque esos espacios de meditación te hacen salirte del tiempo y entrar en ese espacio que es ilimitado con tu ser interior y con la conexión con el Espíritu Santo y el Padre. Entonces, en la mañana, lo primero, que entres en ese espacio interno de meditación. Durante el día, mantente vigilante o alerta de tus pensamientos. En las lecciones del Espíritu Santo, en el curso nos dice, la tercera es mantente alerta solo a favor de Dios y de su reino. Para mí, ¿qué es mantenerme alerta solo a favor de Dios y de su reino? Que si los pensamientos son de minusvalía, los pensamientos son de ataque, los pensamientos son de juicio, entregar mi mente al Espíritu Santo para que la corrija y solamente pedir paz. Hay una parte en el curso que yo siempre se lo digo a todos mis alumnos y que es necesario que lo tengamos presente, porque este mundo nos manda a que analicemos todo, a que tengamos inteligencia. Y desde allí vamos dirigidos a que todo lo analicemos y todo le buscamos el propósito. Realmente nosotros no sabemos el propósito real de este mundo, porque realmente no tiene propósito. Entonces, cuando no conozco el propósito de algo y lo sé así, lo entiendo y lo decreto incluso, yo le estoy dando una cachetada al ego. No conozco el significado de esto, pero tú sí lo sabes, Espíritu Santo. Tú me lo revelarás en el momento preciso cuando toque. Solo quiero vivir la experiencia de la paz en esta situación. Y eso es parte mío como un mantra. Porque me he dado cuenta de que mi mente analítica, y cuando hemos sido muy estructurados, ¿no? Que nos busca buscarle siempre todo un concepto y todo, más cuando hemos estudiado tantas experiencias y caminos que nos han llevado a esto y a buscarle siempre, no quiero nombrar ninguno, pero hemos estudiado tantas cosas para llegar aquí, que entonces creemos que lo sabemos todo, porque incluso el mundo nos los pide, tienes que saber. Y saber nada y decir no conozco el significado de esto, para mí es la mayor sabiduría que pueda haber, porque le das la oportunidad para que surja la verdadera voz en tu mente, para que surja el Espíritu Santo. Y ahí puede haber un silencio, puede haber una palabra, puede haber una situación externa que te dé la respuesta. Y en esa respuesta solo vas a dar gracias, gracias, porque ya está dado. Pero tenemos que acallar esa voz. ¿Cómo? Desaprendiendo. Desaprender significa no sé nada en este momento, pero tú sí lo sabes. Surge en mi Padre a través del Espíritu Santo y dame la respuesta en el momento preciso. Entonces, si me mantengo alerta y vigilante a los pensamientos, que son, si son, no son pensamientos amorosos o de paz, entregar mi mente y decir en ese momento, no conozco el significado de esto, tú sí lo sabes. Excelente. Bueno, muchísimas gracias al maestro de un curso de milagros, Luis Enrique Díaz, desde Panamá. Gracias por su amable atención, por dedicarnos estos minutos de enseñanza y aprendizaje aquí con la filosofía de vida, bueno, que es un entrenamiento mental, ¿verdad? Para salir del sistema de pensamiento del ego y entrar más en sintonía con el sistema de pensamiento del espíritu, que es lo que realmente somos. Un beso, Luis. Muchas gracias. Bueno, Gracias, aquí colocamos ya tus redes sociales y bueno, encantado de saludarte. Esperamos que haya sido de muchísima utilidad para todos ustedes. Mi nombre es Katy García de Cuánticamente y será hasta la próxima. Chao. Gracias. Bendiciones, Katy. Chao.